Bhagavad Gita, tal como es, capítulo 1, observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Dhritarashtra dijo: «Oh Sanjaya, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear?» Significado por Srila Prabhupada. El Bhagavad Gita es la muy leída ciencia teísta que se resume en el Gita Mahatmya, la glorificación del Gita. Allí se dice que uno debe leer el Bhagavad Gita muy detenidamente con la ayuda de alguien que sea devoto de Sri Krishna y tratar de entenderlo sin interpretaciones motivadas por intereses personales. El ejemplo de una clara comprensión se encuentra en el mismo Bhagavad Gita, en la forma en que la enseñanza fue entendida por Arjuna, quien oyó el Gita directamente de labios del Señor. Si alguien es suficientemente afortunado como para entender el Bhagavad Gita en esa línea de sucesión discipular, sin una interpretación producto de motivaciones personales, supera entonces todos los estudios de la sabiduría védica y de todas las escrituras del mundo. Uno encontrará en el Bhagavad Gita todo lo que contienen las demás escrituras, pero el lector también encontrará cosas que no se han de encontrar en ninguna otra parte. Esa es la pauta específica del Gita. El Bhagavad Gita es la ciencia teísta perfecta porque lo habla directamente la suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna. Los temas que discuten Dhritarashtra y Sanjaya, tal como se describen en el Mahabharata, constituyen el principio básico de esta gran filosofía. Se sabe que esta filosofía se desarrolló en el campo de batalla de Kurukshetra, que es un lugar sagrado de peregrinaje, desde los tiempos inmemoriales de la época védica, con el fin de guiar a la humanidad. El Señor la expuso mientras se hallaba presente personalmente en este planeta. La palabra Dharmakshetra, un lugar en el que se celebran rituales religiosos, es significativa porque en el campo de batalla de Kurukshetra, la suprema personalidad de Dios se encontraba presente del lado de Arjuna. Dhritarashtra, el padre de los Kurus, dudaba mucho de que sus hijos lograran la victoria final. En medio de la duda le preguntó a Sanjaya, su secretario: ¿qué han hecho mis hijos y los hijos de Pandu? Él estaba seguro de que tanto sus hijos como los hijos de Pandu, su hermano menor, estaban reunidos en ese campo de Kurukshetra, decididos a consumar la guerra. Sin embargo, su pregunta es significativa. Él no quería que hubiera un arreglo entre los primos y hermanos y quería estar seguro de la suerte que correrían sus hijos en el campo de batalla. Como se había dispuesto que la batalla se librara en Kurukshetra, que en otra parte de los Vedas se designa como un lugar de adoración, incluso para los ciudadanos del cielo, Dhritarashtra sintió mucho temor de la influencia que el sagrado lugar podía tener en el desenlace de la batalla. Él sabía muy bien que ello tendría una influencia favorable en Arjuna y los hijos de Pandu, porque estos eran todos virtuosos por naturaleza. Sanjaya era un alumno de Vyasa, y en consecuencia, por la misericordia de Vyasa, podía ver el campo de batalla de Kurukshetra aún mientras se encontraba en el aposento de Dhritarashtra. Y por eso Dhritarashtra le preguntó cuál era la situación en el campo de batalla. Tanto los Pándavas como los hijos de Dhritarashtra pertenecen a la misma familia, pero aquí queda al descubierto lo que Dhritarashtra estaba pensando. Él deliberadamente reconoció como Kurus solo a sus hijos y apartó a los hijos de Pandu del patrimonio de la familia. Con esto uno puede entender la posición específica de Dhritarashtra en relación con sus sobrinos, los hijos de Pandu. Así como en el arrozal se arrancan las plantas innecesarias, asimismo se esperaba desde el propio comienzo de estos asuntos que en el campo religioso de Kurukshetra, en el que se hallaba presente el padre de la religión, Sri Krishna, se extirparían las malas hierbas, tales como Duryodhana, el hijo de Dhritarashtra, y los demás, y que el Señor les daría el poder a las personas enteramente religiosas encabezadas por Yudhishthira. Ese es el significado de la palabra Dharmakshetra y Kurukshetra, aparte de su importancia védica e histórica. Texto 2. Sanjaya dijo: «Oh rey,
después de ver el ejército dispuesto en formación militar por los hijos de Pandu, el rey Duryodhana fue a donde se encontraba su maestro y se dirigió a él con las siguientes palabras. Significado por Srila Prabhupada. Dhritarashtra era ciego de nacimiento. Desgraciadamente, también carecía de visión espiritual. Él sabía muy bien que sus hijos eran igualmente ciegos en materia de religión y estaba seguro de que nunca podrían llegar a un acuerdo con los Pándavas, que eran todos piadosos de nacimiento. Aún así, él dudaba de la influencia que podría tener el lugar de peregrinaje, y Sanjaya entendía el motivo de su pregunta acerca de la situación en el campo de batalla. Por consiguiente, Sanjaya quiso alentar al abatido rey, y para ello le aseguró que sus hijos no iban a llegar a ninguna clase de acuerdo bajo la influencia del lugar sagrado. Sanjaya le informó, pues, al rey que su hijo, Duryodhana, después de ver la fuerza militar de los Pándavas, fue de inmediato a donde se encontraba el comandante en jefe, Dronacharya, para informarle de la verdadera situación. Aunque a Duryodhana se lo menciona como el rey, aún así tuvo que acudir al comandante debido a la gravedad de la situación. Así pues, él era muy apto como político, pero su aspecto de diplomático no pudo ocultar el temor que sintió al ver la organización militar de los Pándavas. Texto 3. Oh maestro mío, he ahí el gran ejército de los hijos de Pandu, dispuesto de manera tan experta por tu inteligente discípulo, el hijo de Drupada. Significado. Duryodhana, un gran diplomático, quería señalar los defectos de Dronacharya, el gran brahmana comandante en jefe. Dronacharya tuvo una cierta querella política con el rey Drupada, quien era el padre de Draupadi, la esposa de Arjuna. Como resultado de ello, Drupada celebró un gran sacrificio mediante el cual recibió la bendición de tener un hijo capaz de matar a Dronacharya. Dronacharya sabía esto perfectamente bien y no obstante, como brahmana liberal que era, no vaciló en impartirle todos sus secretos militares a Dhristadyumna, el hijo de Drupada, cuando éste le fue confiado para su educación militar. Ahora, en el campo de batalla de Kurukshetra, Dhristadyumna se puso del lado de los Pándavas y fue él quien organizó la falange militar de ellos, después de haber aprendido el arte con Dronacharya. Duryodhana le señaló a Dronacharya este error, a fin de que estuviera alerta y no transigiera en la pelea. Con esto, él quería indicarle además que no debía mostrarse igual de indulgente en la batalla en contra de los Pándavas, quienes eran también afectuosos alumnos de Dronacharya. Arjuna en especial era el más afectuoso y brillante de sus alumnos. Duryodhana le advirtió además que semejante indulgencia en la pelea llevaría a la derrota. Texto 4. Aquí en este ejército hay muchos arqueros heroicos de la talla de Bhima y Arjuna, grandes guerreros tales como Yuyudhana, Virata y Drupada. Significado. Aunque Dhristadyumna no era un obstáculo muy importante frente al gran poder de Dronacharya en el arte militar, había muchos otros que sí eran causa de temor. Duryodhana los menciona diciendo que son grandes obstáculos en el sendero de la victoria, porque todos y cada uno de ellos era tan formidable como Bhima y Arjuna. Él conocía la fuerza de Bhima y Arjuna, y por eso comparó a los demás con ellos. Texto 5. También hay grandes heroicos y poderosos guerreros, tales como Dhristaketu, Chekitana, Kashiraj, Purishit, Kuntiboya y Shaibya. Texto 6. Están el magnífico Yudamanyu, el muy poderoso Utamauya, el hijo de Subhadra y los hijos de Draupadi. Todos estos guerreros son grandes combatientes de cuadriga. Texto 7. Mas para tu información, oh el mejor de los brahmanas, permíteme hablarte de los capitanes que están especialmente capacitados para dirigir mi fuerza militar. Texto 8. Hay personalidades tales como tú, Bhishma, Karna, Kripa, Ashvatthama, Vikarna
y el hijo de Somadatta, llamado Burishrava, todos los cuales triunfan siempre en la batalla. Significado. Duryodhana menciona a los héroes excepcionales que participarían en la batalla, los cuales triunfaban siempre. Vikarna es el hermano de Duryodhana, Ashvatthama, el hijo de Dronacharya, Saumadati y Burishrava es el hijo del rey de los Balikas. Karna es el medio hermano de Arjuna, ya que Kunti lo tuvo antes de su matrimonio con el rey Pandu. Dronacharya se casó con la hermana gemela de Kripacharya. Texto 9. Hay muchos otros héroes que están dispuestos a dar la vida por mí. Todos ellos están bien equipados con diversas clases de armas y todos tienen experiencia en la ciencia militar. Significado. En lo que se refiere a los demás, gente como Jayadratha, Kritavarma y Shalya, todos están decididos a dar la vida por Duryodhana. En otras palabras, ya se ha concluido que todos ellos morirán en la batalla de Kurukshetra por haberse unido al bando del pecador Duryodhana. Claro que Duryodhana confiaba en su victoria a cuenta de la antedicha fuerza conjunta de sus amigos. Texto 10. Nuestro poderío es inconmensurable y estamos perfectamente protegidos por el abuelo Bhishma, mientras que la fuerza de los Pándavas, cuidadosamente protegida por Bhima, es limitada. Significado. Aquí Duryodhana hace una estimación comparativa de las fuerzas. Él cree que el poder de sus fuerzas armadas es inconmensurable por estar específicamente protegidas por el general más experimentado de todos, el abuelo Bhishma. En cambio, las fuerzas de los Pándavas son limitadas, ya que las protege Bhima, un general de menor experiencia, que ante Bhishma era insignificante. Duryodhana siempre estaba envidioso de Bhima, porque sabía perfectamente bien que de morir sería únicamente a manos de Bhima. Pero al mismo tiempo, él confiaba en su victoria, debido a la presencia de Bhishma, que era un general muy superior. Su conclusión de que saldría triunfante de la batalla estaba bien fundada. Texto 11. Todos ustedes, desde sus respectivos puntos estratégicos de entrada a la falange del ejército, deben ahora darle todo su apoyo al abuelo Bhishma. Significado. Después de elogiar el valor de Bhishma, Duryodhana consideró que los demás podían pensar que se les había dado poca importancia, por lo que con su acostumbrada diplomacia trató de arreglar la situación con las palabras anteriores. Él hizo énfasis en el hecho de que Bhishmadeva era sin duda el más grande de todos los héroes, pero era un anciano, por lo cual todo el mundo tenía que pensar especialmente en protegerlo por todos los flancos. Era posible que él se absorbiera en la pelea y que el enemigo pudiera aprovecharse de que él se concentrara totalmente en un solo lado. Por ende, era importante que los demás héroes no abandonaran sus posiciones estratégicas, permitiendo con ello que el enemigo rompiera la falange. Duryodhana veía claramente que la victoria de los Kurus dependía de la presencia de Bhishmadeva. Él confiaba en el pleno apoyo de Bhishmadeva y Dronacharya en la batalla, porque sabía muy bien que ellos no habían pronunciado ni siquiera una sola palabra cuando Draupadi, la esposa de Arjuna, les había implorado justicia. Al hallarse desamparada, mientras era forzada a desnudarse en presencia de todos los grandes generales de la asamblea. Aunque él sabía que los dos generales sentían algo de afecto por los Pándavas, esperaba que ahora renunciaran a él por completo, tal como lo habían hecho durante las apuestas.